This meeting is being recorded. Les decía bueno, que rápidamente que el evento está organizado por 4 instituciones: la Asociación para el Estudio sobre la Muerte y la Sociedad de la Universidad de Bath, el Thanatology Research Lab de la Universidad de Goldsmith, Universidad de Londres, el Grupo de Estudios en Subjetivación y Orden Político del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por Ricardo Lalef Ilief, y finalmente la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aquí en Ciudad de México. Entonces, como les decía, el evento invitó en este caso, en este panel sobre muerte y política, a 4 investigadoras, a fin de pensar, ¿no?, cuáles serían las implicancias de algo así como estudios latinoamericanos de la muerte, un sintagma que en algún punto no existe y que en este caso les invitamos a interrogar a propósito de la relación entre muerte y política, ¿no? Precisamente allí donde nuestra historia latinoamericana, donde nuestro pensamiento latinoamericano, donde nuestra cultura latinoamericana no deja de arrojar una especificidad problemática, profunda y sugerente en relación con ese vínculo, ¿no? Con ese vínculo tan intrincado que es el vínculo entre muerte y política, y que es un vínculo respecto del cual, insisto, las 3 invitadas y el invitado han dicho ya varias cosas a lo largo de sus textos y de sus carreras, y por lo tanto estamos muy ansiosos y muy ansiosas de escucharles hoy. El evento va a estar enteramente conformado o atravesado por el idioma castellano, no por el inglés, lo cual es un elemento importante cuando se habla de la historia de nuestra región y de la relación entre muerte y política también. De modo que si hay preguntas al final, o si hay algún espectador o espectadora que hable inglés, en el caso de que así sea, puede hacer sus preguntas en inglés y las traduciremos al castellano y las responderemos en castellano. Eh, Sin más, voy a pasar a presentar, si me permiten, a las 3 invitadas y el invitado, y también a mencionar el título que han propuesto para sus presentaciones. La primera expositora es la doctora Sandra Gayol, que es profesora titular de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigadora del CONICET en Argentina. Es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios de París, magíster por la Universidad de París III y profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Su último libro, editado por el Fondo de Cultura Económica en 2023, se titula Una pérdida eterna: la muerte de Eva Perón y la creación de una comunidad emocional peronista. En segundo lugar, tenemos a la doctora Laura Marina Panizo, que es licenciada en Antropología Social y doctora por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigadora de la INSIUSA CONICET y docente de la Universidad Siglo XXI. Trabaja desde hace 20 años con temas vinculados a la problemática de la muerte violenta y extraordinaria, desde la antropología de la muerte y las emociones. Su último libro, Hugo, su historia, mi historia, de 2023, da cuenta del trabajo de campo realizado con familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas en Buenos Aires. En Chile ha sido investigadora responsable del Fondesit Cuerpos Ausentes, Cuerpos Presentes, experiencias de familiares de detenidos desaparecidos en Chile, y actualmente es co-investigadora de un Fondesit sobre espacios de memoria en Chile, Argentina y España. En cuanto a su trabajo de campo en Chile, su artículo Los fantasmas de Chicurio: convivir con muertos en el barrio de Colima, Santiago de Chile, fue galardonado con el 10.º premio al mejor artículo de antropología iberoamericana en 2022 por la AIBR. En tercer lugar, el magíster Joshua Hurtado es un investigador doctoral en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Tiene una formación interdisciplinaria que abarca las relaciones internacionales, el análisis de la ideología y el discurso y los estudios de futuros, y también las ciencias ambientales interdisciplinarias. Su línea de investigación principal se centra en las dimensiones políticas y estratégicas, del movimiento de decrecimiento y su formación como un proyecto ecopolítico, y también en estudiar posibles futuros de la muerte y la inmortalidad desde un enfoque social y político. Sus artículos académicos se han publicado en revistas como Mortality, Journal of Sociology, Environmental Politics y Globalizations. En cuarto y último lugar,
La doctora Ana María Martínez de la Escalera es doctora en filosofía por la UNAM, se dedica al pensamiento crítico contemporáneo, la estética y los feminismos, es docente de estética por la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha publicado más de 300 capítulos en libros colectivos, 150 artículos, 8 libros propios y ha coordinado volúmenes colectivos. Coordina también el grupo de investigación Alteridad y Exclusiones desde 2004 de manera continua, el cual es parte de la coordinación de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, institución que, como les decía, también auspicia este evento. De este modo, si les parece, pasamos a en el orden en el que las presenté, empezando por la doctora Sandra Gayol, si les parece, empezamos con las presentaciones, para las cuales, si también les parece bien, podríamos, como les anticipaba, establecer un tiempo alrededor de 20 minutos a fin de poder posteriormente dar lugar al diálogo. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y muchas gracias a todos y todas por estar. Les cedo la palabra a Sandra Gayol. Bueno, buenos días, buenas tardes también y seguramente buenas noches. Muchas gracias por la invitación y también por escucharme. En 1974, Aries sostuvo que la modernidad occidental había domesticado la muerte, de la familiaridad medieval con los muertos a la ocultación contemporánea del moribundo. Su historia de las actitudes ante la muerte en Occidente describía así una curva larga de desplazamiento hacia los márgenes de la vida social. Después, Elías señaló que el proceso civilizatorio había producido individuos cada vez más solos ante la muerte propia y más incapaces de acompañar la muerte ajena. Vauvel, desde una historia serial, mostró que las actitudes colectivas no seguían una línea única, sino una cronología compleja, diferenciada según clases, regiones y tradiciones religiosas. Estos tres autores son, para una persona como yo, historiadora, insoslayables. Son con quienes me entrené en mi propio oficio y al mismo tiempo son hace tiempo marcadamente insuficientes para pensar una historia política de la muerte en América Latina, etiqueta tan difícil de renunciar como muy difícil de sostener porque, como ustedes saben bien, condensa y unifica un territorio extraordinariamente grande y también marcadamente diverso, que quizás lo único que comparte un poco es el idioma. Como señalamos hace un tiempo con mi colega sociólogo Gabriel Kessler, la tesis del tabú y la soledad del moribundo está extendida en la conversación cotidiana, a pesar de que fue académicamente contestada hace un tiempo. Walter argumentó que la muerte en las sociedades contemporáneas había experimentado un revival. Posteriormente, Kelchier extendió la crítica en dirección global. El modelo de la buena muerte, apacible, medicalizada, al final de una vida larga, es una construcción, sostenía, históricamente situada y socialmente desigual, y vastos sectores de la población mundial mueren lo que él llamó muertes vergonzosas, ligadas a a la pobreza, la exclusión y la violencia. Más tarde, Jacobsen cartografió la paradoja de las sociedades contemporáneas. Cuanto más seculares, mayor su obsesión con la muerte y con formas de inmortalidad simbólica. Este canon, si me lo permiten, conviven con Michel Foucault y la biopolítica, con Butler y los marcos de reconocibilidad, también con Elías Canetti, para quien el fundamento antropológico del poder es sobrevivir a los otros. El poderoso es
dijo hace ya muchos años, en última instancia, el superviviente. Intuición que anticipa avant la lettre lo que Bembe formalizaría después como necropolítica. Este conjunto de referencias que acabo de invocar de manera muy superficial y especialmente Claro, grosera. por las fresas. Ah, sí, claro. No soy yo. Y creo que no tienen nada que ver las fresas en este. Bueno, retomo, perdón. Sí. Este conjunto de referencias que acabo de invocar de manera muy simple ha tenido y tienen con justicia una enorme circulación en América Latina. Presume estados que, bien o mal, administran la muerte, sistemas de salud que pueden fallar, pero existen, y una muerte violenta que es estructuralmente la excepción que confirma la norma. La pacificación estatal, secularización, la individualización del moribundo es el marco sobre el cual se construye una historia. Y como sabemos seguramente muchos de quienes estamos aquí, en América Latina ha sido parcial y profundamente desigual. Esa desigualdad no es un déficit, es la condición específica desde la cual hay que construir instrumentos conceptuales específicos. Así por lo menos debía hacerlo yo en mi oficio de historiadora. Y en mi propio trabajo de hace ya mucho tiempo he venido produciendo 4 desplazamientos. De la muerte como retiro de la escena pública a la muerte como espectáculo político, de la muerte del individuo a la producción social de jerarquías entre muertes que importan y muertes que no, de la biopolítica a la muerte como campo político activo y de la comunidad política como contrato entre vivientes a la comunidad como vínculo entre vivos y muertos. El primer desplazamiento se podría iniciar con un ejemplo que estudié durante muchos años. En julio de 1952, a los 32 años, Eva Perón murió de cáncer. El gobierno peronista desplegó un duelo espectacular que duró 13 días y en el cual más de 2 millones de personas participaron de la ceremonia de inhumación. Nada en la fenomenología del tabú de la muerte occidental, formulado casi de manera contemporánea a este acontecimiento, me permite explicar lo que ocurrió. La agonía, la muerte y el cuerpo embalsamado de Eva fue un recurso de gobierno. Se trataba de hacer que la muerte trabajara políticamente, saturar el espacio público de su presencia, producir una comunidad de duelo que era simultáneamente una comunidad política. Pecó sostuvo que en Colombia, en muchos momentos, la muerte masiva y sistemática no es la negación del orden político, sino su condición de posibilidad. El Estado colombiano se constituyó históricamente sobre la gestión de la violencia letal, no a pesar de ella. María Victoria Uribe profundizó esta tesis, poniendo el foco en las masacres contemporáneas colombianas, diciendo que son actos que, pese a su escala devastadora, apenas cuentan o cuentan a medias en las narrativas nacionales. No solo el Estado produce muerte, también produce el silencio que rodea ciertas muertes. Las masacres de Uribe, y también lo que nos enseñó Pecó, son la contrapartida exacta de la muerte de Evita. Si esta fue saturación de sentido político, aquellas son vaciamiento radical de sentido, producido como una tecnología de poder activa por la decisión soberana de asegurar
que ciertas muertes no pueden ser narradas, ni por lo tanto transformadas en una demanda política de justicia. Pues no toda muerte accede a la escena pública. Y por ello nos obliga a preguntarnos qué muertes quedan fuera de esa administración, activamente excluidas del orden de lo que merece ser reconocido. En los sectores populares, urbanos, por ejemplo, el homicidio que afecta a jóvenes varones pobres no es la excepción que interrumpe un curso de vida normal, sino un horizonte de posibilidad incorporado cotidianamente. Las muertes de los jóvenes pobres, frecuentemente caracterizadas como una muerte que en el fondo se merecen porque algo habrán hecho, no activan los mismos circuitos de reconocimiento, indignación y demanda que activan otras muertes. Esta operación, es decir, la que despoja retroactivamente a una vida de su condición de vida reconocible para neutralizar la demanda de justicia, es uno de los mecanismos más eficaces de la jerarquía necropolítica. Butler la llama el problema de los marcos de reconocibilidad. Pero en los espacios que yo estudio, no se trata solo de marcos visuales o de una operación meramente discursiva, sino de intervenciones materiales y de una lucha por el control del espacio simbólico de la muerte, librada en la materialidad del cuerpo y el territorio. Algo muy similar ha sido documentado por Fletcher en su estudio sobre la cultura de las remeras RIP en el duelo negro contemporáneo. Que mecanismos análogos aparezcan en contextos tan distintos sugiere tal vez que estamos ante una lógica estructural del capitalismo clasista, racial y colonial, que implica o que se traduce en la producción sistemática de muertes que no deben importar. En algunos panteones populares, por ejemplo, de cantantes, de jóvenes asesinados por la policía, o también aquellas figuras a quienes se les atribuye alguna capacidad curativa, se va a producir exactamente la operación inversa. Muertes que el orden oficial no quiso reconocer son elevadas al estatus de figuras sagradas. Los santuarios, las ofrendas, los exvotos son formas de insistir en que esas muertes importan. No es la religiosidad premoderna que sobrevive a la secularización, como podría haberlo leído Aries, sino una práctica política de reconocimiento que opera en el registro de lo sagrado porque los registros seculares disponibles han fallado. En contraste, entre algunas masacres que no cuentan y los panteones populares argentinos que insisten en contar, ese contraste sugiere que la jerarquía entre las muertes que importan y las que no importan no es un dato natural ni un efecto mecánico de la desigualdad social. Es el resultado de luchas activas entre el Estado, los movimientos sociales, las comunidades de deudos, los actores violentos, una lucha por el control del espacio simbólico de la muerte. Esas luchas, por supuesto, no se dan en un campo simétrico. Que las jerarquías sean disputadas no significa que sean equivalentes. Hay un poder que las produce y que decide, a veces con un decreto, otras veces con un disparo, otras veces con un presupuesto sanitario, pero decide quién tiene derecho a morir reconocido. Para pensar ese poder, hace falta un tercer desplazamiento, de la biopolítica a la necropolítica. Es un concepto muy potente.
En algunos momentos y regiones de América Latina, sin embargo, la necropolítica no tiene un solo sujeto. La masacre es una tecnología de poder desplegada por guerrillas, paramilitares, narcotráfico y agentes estatales. La multiplicidad de actores armados que compiten por la administración de la muerte en muchas de nuestras realidades es un rasgo recurrente en un continente donde el monopolio estatal de la violencia legítima fue siempre disputado e incompleto. La pandemia de COVID-19 ilumina una dimensión distinta. La necropolítica no requiere violencia explícita para operar. La distribución desigual de recursos sanitarios produce una gestión diferencial de la muerte igualmente eficaz, silenciosa, administrada sin perpetradores visibles. Lo que se ve desde aquí es que la muerte no es solo administrada, es disputada, apropiada, resignificada. Es un campo político activo, no solo un efecto del poder soberano. Si el Estado administra la muerte, los muertos no siempre obedecen. Un cuarto desplazamiento me parece importante. Reconocer que los muertos no son objetos pasivos del poder soberano, sino actores que, convocados por los vivos, fundan comunidades, legitiman demandas y producen pertenencias. En un libro monumental, Lobnis demostró, para el caso mexicano, que la nación posrevolucionaria se construyó sobre una economía simbólica en que los muertos eran convocados permanentemente como fundamento de legitimidad. En Argentina, para poner un ejemplo bien distinto y contrastante, las Madres de Plaza de Mayo construyeron uno de los movimientos políticos más potentes de la Argentina reciente sobre una afirmación radicalmente simple, que los desaparecidos tenían rostro y nombre, un cuerpo que tenía que ser encontrado, un destino que tenía que ser sabido. Frente a un Estado que había desaparecido los cuerpos, precisamente para impedir que la muerte pudiera ser reconocida, afirmaron el vínculo entre vivos y muertos como un acto político fundamental. Los devotos de los panteones populares no están simplemente expresando creencias religiosas, como dije hace un ratito, están también trazando mapas de solidaridad, produciendo identidades colectivas que el Estado no provee. Son mediadores, conectan a los vivos entre sí y con algo que excede la vida individual. Esta dimensión, la muerte como fundamento de la comunidad política, aparece en registros muy distintos, desde México hasta Argentina, pasando por Colombia, Brasil o El Salvador, y nos muestra que el proceso de separación entre vivos y muertos en América Latina no ocurrió o fue activamente resistido, porque las condiciones de nuestra modernidad son específicas, en las cuales la violencia del Estado, la debilidad de las instituciones, la exclusión sistemática de amplios sectores, hicieron del vínculo entre vivos y muertos una necesidad política que ninguna institución secular disponible podía reemplazar. No se trata de sobrevivir a los muertos, sino de seguir viviendo con ellos. Los cuatro desplazamientos convergen a una idea con la cual vengo trabajando hace bastante, que la muerte es constitutiva del espacio público latinoamericano. No es solo un hecho biológico, sino un campo de lucha donde se define quién pertenece a la comunidad política y quién queda fuera de ella. Para ir terminando, ¿cuándo la política de los muertos abre el espacio de la justicia y cuándo lo cierra? Las madres convirtieron a sus muertos en fundamento de una demanda que transformó la política argentina.
Las Fuerzas Armadas, lo he estudiado, lo he estudiado también durante muchos años, convirtieron a los suyos, es decir, a sus propios muertos, en justificación para el terror que ejercieron durante y después. Los panteones populares construyeron comunidades de reconocimiento que el Estado negaba. La violencia en Colombia y también en algunas regiones de Brasil, según varios colegas, produjeron muertos que no pudieron fundar nada. La diferencia entre esos resultados no está, por supuesto, en la muerte misma, sino en las condiciones históricas y políticas que la rodean. Si hay actores capaces de sostener la demanda, si los marcos disponibles permiten que una pérdida sea reconocida como tal, si la historia de la violencia dejó intacta alguna forma de comunidad desde la cual exhibir. Donde esas condiciones existen, el llanto puede convertirse en palabra y la palabra en exigencia. Donde no existen, la muerte posiblemente suceda sin producir política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra Gayol, por esta fantástica exposición, por esta fantástica conferencia, que además nos sirve de introducción múltiple a no solo a la temática general del evento, sino también a las subsiguientes presentaciones, puesto que has tocado los temas que están presentes en el título de las siguientes tres exposiciones. Ya tendremos tiempo al final del evento para seguir discutiendo, así que te vuelvo a agradecer. Aquí en el chat, dado que es una pregunta bibliográfica, la voy a hacer ahora, te preguntan cuál es el libro monumental de Lomnitz que habla sobre la muerte en México. Me imagino que es Idea de la muerte en México, pero no. Sí, sí, Ok. sí. Y todo lo que escribió, sí. Perfecto. Muchas gracias. Perdón, me muteé. Muchas gracias y también disculpas porque al principio no dije cuál era el título de la presentación, que esta presentación se acaba de titular Pensar la muerte políticamente desde América Latina, desplazamientos y desafíos, y nos permite así pasar a la segunda conferencia, en este caso de Laura Marina Panizo, que se titula Muertes violentas, experiencias extraordinarias, duelo y dignidad en el marco de las desapariciones forzadas. Le doy la palabra y le vuelvo a agradecer a Laura. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Con este panel de lujo, compartir con Sandra, que tengo el honor de conocer y de, bueno, intercambiar en algunas actividades desde hace mucho, y me da mucho gusto verla y escucharla como siempre. Y bueno, a Ana María y a Joshua, que tengo el honor de conocerlos ahora. Así que bueno, muy contenta de estar acá y nada, compartiendo experiencias. Sobre todo yo voy a compartir experiencias de trabajo de campo. Y quiero decir, Tomás, que cuando pensé la presentación, cómo abordarlo y qué decir, me sirvió mucho como disparador tu libro. Y entrarle por ese hilo del cual el libro de Todos los muertos son de todos. Y de qué hilo tomar, ¿no? Cómo me sirvió como para disparador de qué hilo tomar en el marco de esta presentación. Entonces, yo no sé si puedo compartir, porque hice como una presentación. Sí, por favor. eh, Ah, te tengo que habilitar, me parece. Dame claro, un me tendrías momento. que A habilitar. ver si... mm, lo estoy Ahí buscando. puedo, creo. Ah, Sí, ahí está, perfecto. No, ahí no te habilité, pero pudiste igual. pude igual. Así que ahí ven perfectamente. Me parece que ahí está, ahí se ve Se ve perfecto. buenísimo. Bueno, entonces como yo les comentaba, voy a compartirles en realidad experiencias que tienen que ver con mi trabajo de campo, y mi trabajo de campo a lo largo de mi trayectoria en Argentina, en Buenos Aires, en Chile y en Mendoza, en mi retorno a Argentina en Mendoza. Y
Y mi idea es entender o abordar el tema de este, la deshumanización, humanización o dignificación en el marco de la violencia política, de las muertes extraordinarias, desde la perspectiva de los actores sociales. Y lo que me interesa hilar es explorar el rol del cuerpo, la corporidad y las emociones en el contexto de la violencia y entender a la dignidad no solo como una condición, sino como una práctica político, ética y afectiva y emocional. Entonces, las muertes políticas, violentas y extraordinarias, como, bueno, como se sabe y como se nombró al principio, en las dictaduras del Cono Sur implementaron planes sistemáticos de secuestro, detención clandestina, tortura, desaparición forzada, asesinato, donde, bueno, los perpetradores construyeron la figura de enemigo de la nación, legitimando la violencia. Entiendo a estas experiencias de los sobrevivientes, ¿no? En los centros clandestinos de detención y las experiencias de muertes como extraordinarias. Yo he trabajado sobre este tema a lo largo de toda mi trayectoria. Muertes extraordinarias porque se obstaculizan los rituales tradicionales, porque desafían las formas habituales de enfrentar la muerte y porque reconfiguran los significados culturales del morir, ¿no? Y las experiencias que se dan en el marco de la, en el marco de las detenciones tienen que ver con el aislamiento extremo, la despersonalización, la ruptura del tiempo y del espacio, la incertidumbre, la violencia física y psicológica y sistemática, el miedo constante a la muerte por parte de los sobrevivientes, la dependencia absoluta de los captores y en todas estas prácticas a las cuales eran sometidos, intentos de preservar la identidad y la dignidad, ¿no? A partir de diferentes cosas. Entonces quería em, empezar, un segundito por un relato de campo, un relato de mi nota de campo, eh, para que se entienda un poco el hilo del cual quiero tirar en esta presentación. Mendoza 1976, centro clandestino de detención que funcionó en el Palacio Policial de Dos. A Rosario lo golpean tanto en su celda que está a punto de morir. ¿A qué no? Detenido en la celda de al lado, lo hacen entrar para limpiar la suciedad que ha dejado el exceso de sangre y otros fluidos, producto de una detención en condiciones insalubres. Mientras que no se acerca a limpiar bajo la mirada de los agentes de detención, Rosario lo mira como puede a los ojos y le dice, ayúdame, hermano. En el marco de la entrevista etnográfica, Keno intenta dar explicación al pedido de Rosario. ¿De qué forma él lo podía ayudar si estaban bajo estrictas y perversas condiciones de detención? Keno reflexiona, lo que me pedía era una mirada humana antes de morir. Keno, Rosario, vamos a hablar después de Rosario, eh, porque lo que Keno y Rosario, que muere en el centro clandestino de detención, buscan y buscaban, no solamente en el marco de las detenciones, sino luego, ¿no? Es compartir el dolor y compartir la muerte. Entonces, yo voy a tratar de entender la dignidad y la humanidad desde la perspectiva de los actores sociales, ¿no? Lo que ellos hacen referencia como eso, como la dignidad y la humanidad, desde un abordaje de la antropología de las emociones y de la antropología del cuerpo. Para entender, bueno, al cuerpo humano como un sujeto corporizado y a las emociones como una forma determinada de orientarse hacia los otros y de vincularse con el mundo. Bueno, ahí traigo los aportes que muchos conocerán de la antropología del cuerpo de Merleau-Ponty, Le Breton, Silvia Citro,
para entender el cuerpo como un cuerpo sujeto, ¿no? El cuerpo es el lugar donde la cultura se inscribe, donde el sujeto se hace presente en el mundo, está impregnado de significados culturales y es el espacio de transformación identitaria y de agencia, incluso en contextos de dominación. Y también el concepto del embodiment, de la corporidad, trae justamente a la luz el tema de que el ser humano no solo como alguien que tiene un cuerpo, sino como alguien que es cuerpo en relación con el mundo, ¿no? La experiencia humana es corpórea, situada y relacional, y el cuerpo no es objeto, sino un sujeto encarnado que percibe y actúa y se transforma en tanto tal. Entonces, claro, el embodiment desde esta perspectiva se fundamenta en la idea de subjetividad humana, toda experiencia se produce a través de esa corporeidad situada y la tortura, el encierro y la desaparición buscan justamente desarticularizar la experiencia encarnada del sujeto, ¿no? También con la desaparición de los cuerpos. Entonces, la deshumanización desde la perspectiva de los perpetradores, donde la ideología justificaba la tortura, las violaciones, las ejecuciones crueles y la eliminación de los cuerpos, bueno, desde esa perspectiva se les niega dignidad, derechos y la condición humana, o intentan negar, ¿no? Intentan negar eso. Desde la perspectiva de los sobrevivientes, son ellos los que están deshumanizados, de alguna manera, ¿no? Venían deshumanizados, el proyecto es deshumano. Yo no los considero representantes de lo que tiene que ser la humanidad, ¿no? Son los perpetradores los que en realidad encarnan indignidad y esa crueldad extrema es vista justamente con la ruptura con lo humano. Una cita, de repente te meten en un lugar donde la dignidad no existe. Todo es violencia indigna. Sentir cuando las compañeras eran violadas, etcétera, etcétera. Entonces, la deshumanización implica como una descorporización, ¿no? Entendiendo a la idea del ser humano y del sujeto como un sujeto corporal. Las prácticas deshumanizantes que tienen que ver con tortura sistemática, violaciones, trato animalizante y desaparición de los cuerpos, proponen una descorporización tanto en la vida como en la muerte. Entonces, como podemos entender desde esta perspectiva a la descorporización como ese proceso a través del cual el individuo se desintegra como sujeto y vuelve al cuerpo ajeno de sí, ¿no? En ese proceso de extrañamiento y disociación. Otra cita del trabajo de campo, cuando te matan de a pedacitos, cuando te matan en los centros clandestinos de la peor forma, eso es indigno. Eso es una muerte indigna. A los compañeros los mataron indignamente. Entonces hay una deshumanización en el marco de las detenciones clandestinas y en el marco de la muerte que se entiende como muerte indigna. La tortura previa, ¿no? La violencia prolongada, matar de a pedacitos, la exposición del cuerpo a degradación extrema, la desaparición de los cuerpos y bueno, luego de la muerte, y entonces la indignidad se vincula con la crueldad del proceso, la negación del cuerpo y la imposibilidad también de la despedida. Otra cita, cuando compañeros empezaron a golpear la cabeza y se querían matar, ¿no? Cuando estaban ahí, hace referencia a cuando estaban detenidos clandestinamente y buscaban su propia muerte. Los tipos los cagaban a piñas y le decían, hijo de puta, vos no te vas a matar, yo te voy a matar cuando yo quiera. Ellos decían, yo soy dueño de tu vida, hermano, tomátela. Te guste o no te guste, yo soy dueño no solo de tu vida, sino también soy dueño de tu muerte. Porque como dice bien Mariú, y ahí cita a otro familiar, este sobreviviente, nos robaron hasta la muerte. Entonces la deshumanización implica ese control de la vida y la muerte y el control absoluto sobre el cuerpo. Entonces, la deshumanización en la muerte viene de la mano no solamente con el proceso a través del cual se da la muerte en el marco de los centros clandestinos de detención, por ejemplo, sino después con las prácticas sobre los cuerpos, ¿no? Ocultamiento en las fosas comunes, arrojamiento en ríos, mares o montañas, abandono en caminos, zonas rurales. En Chile se da lo que es el retiro de televisores, que es un operativo que cuando se conoce la primera
en la primera fosa común, en el marco de la dictadura, el operativo ordena a volver a exhumar clandestinamente los cuerpos inhumados clandestinamente para llevarlos a otro lugar para que no se encuentren, y ahí se dan muchos procesos de quema de cuerpos. Desde la antropología y desde las ciencias sociales fueron tratados como estos cuerpos desplazados, fuera del lugar, dejados a pudrirse, o puestos como animales, tratados como animales, son prácticas deshumanizantes. Entonces la idea de deshumanización, humanización o dignificación vienen como a orientar las prácticas sobre los cuerpos. Primero por parte de los perpetradores, pero también por parte de familiares y sobrevivientes y el resto de la sociedad que busca resistir a esta deshumanización buscando dignidad y humanidad, ¿no? Que se realiza en el caso de las prácticas de la muerte, por ejemplo, a través de las identificaciones forenses, a través de la recuperación de los cuerpos, la realización de las prácticas funerarias, donde la corporización se transforma, ¿no? Transforma el cuerpo del desaparecido en un sujeto social recuperado. Pero también a través de muchas prácticas que los familiares tuvieron con sus seres queridos desde el momento de la desaparición en las búsquedas, necesidad de cuidados y diferentes relaciones. Entonces, bueno, en la corporización, en la muerte, implica devolver historia, identidad y agencia. Y bueno, también se trabajó mucho como esto de la restitución de la humanidad pasa por la recuperación del cuerpo y el retorno de las identidades y las luchas. En este marco de duelos extraordinarios y de muertes extraordinarias, los duelos son dignificantes también en este sentido, ¿no? Porque como yo les comentaba, los familiares desde un primer momento de la desaparición asumen el rol activo de cuidado y protección a sus seres queridos. Ese cuidado se expresa en la búsqueda de la aparición con vida. Bueno, hizo Sandra referencia a ese vínculo que permaneció a lo largo del tiempo indestructible entre los vivos y los muertos, ¿no? Bueno, esa búsqueda se transforma en la búsqueda de la verdad, de los cuerpos, y las prácticas de cuidado y demostración de afectos en el marco de los rituales mortuorios que se dan cuando se recuperan también los cuerpos. Entonces, en los procesos de duelo también se dan, de estas muertes extraordinarias, se dan en estas prácticas asociadas a procesos de humanización y dignificación. Las muertes violentas y estos procesos de deshumanización y rehumanización generan condiciones para que los familiares también experimenten a sus muertos como presencias activas, que permiten conexión, acompañan, orientan, se presentan y se establecen relaciones y prácticas de cuidado mutuo. Y ahí cuando se entendían desde la perspectiva de los sobrevivientes que los perpetradores eran los indignos por realizar estas prácticas crueles, las madres nunca perdieron dignidad, ¿no? La dignidad de las madres que perdieron a sus hijos no es cualquier cosa, no es que perdieron guita, les arrebataron lo mejor que podían tener. La dignidad que pusieron los organismos, la dignidad de todas las actividades que han hecho, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas prácticas de mantener los vínculos esenciales entre los vivos y los muertos, de la búsqueda de verdad y justicia, de recuperación, de reivindicación de las identidades políticas que aparecen siempre como esencial cuando se recuperan las identidades, de reafirmación de la humanidad en el marco del, de las condiciones extremas y de las prácticas de cuidado por familiares, amigos y sobrevivientes, son todas prácticas para resistir a esta descorporización que se intenta del lado de los perpetradores, ¿no? Y en estas prácticas de cuidado y demostración de afecto, tanto en la experiencia de la detención clandestina como de la muerte, compartir el dolor en las situaciones extremas deviene como una situación como fundamental. Y entonces, por eso yo planteo que la dignidad se convierte en un acto político, ético y afectivo. ¿Cómo se dignifica y se orienta el dolor en este proceso de dignificación? Y ahí es donde tomo los aportes de la antropología de las emociones y entiendo, bueno, por un lado están los sentimientos que hacen referencia a una experiencia física que se experimenta a través de la atribución de un significado, corresponde a un efecto corporal, es decir, me duele, me pasa algo en el cuerpo y siento que me duele.
Y la emoción, que es la asociación de ese sentimiento, por ejemplo, como el dolor, con una experiencia determinada que se orienta de manera determinada, o sea, se significa de una manera determinada y es orientada hacia los otros. Entonces el dolor puede convertirse no solo en un sentimiento, sino también en una emoción. Entonces, ahí tomo los aportes de Sarah Haven para decir que las emociones son acciones que una vez que se experimenta, identifican y nombran como tales, involucran diferentes orientaciones hacia los otros. Así la emoción es la asociación de un sentimiento como el dolor con una experiencia determinada que se orienta de una manera determinada. Y son relaciones que en tanto devienen en acciones, implican movimientos de orientaciones hacia los otros. Entonces el dolor aparece como una emoción, hace referencia a un dolor que no es físico o solo físico, sino también existencial. Desde la antropología y las ciencias sociales habló mucho de este tipo de dolor existencial. Desde el lado médico, por ejemplo, acerca de los que trabajan con cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no? Que se habla de este dolor total o este dolor espiritual que no solamente hace referencia al dolor físico, sino al psíquico. Le Breton hace referencia también a este dolor existencial, no es el cuerpo el que sufre, sino el individuo entero. Y también como categorías nativas que aparecen de los familiares de los desaparecidos, el hecho del dolor del alma, ¿no? Hablar de ese dolor del alma. Entonces, el dolor aparece como una experiencia política en el marco de la experiencia en los centros clandestinos de detención. Las prácticas violentas sobre los cuerpos durante la represión generan un dolor físico y un dolor moral, y no es un síntoma, no es una sensación, sino que es un estado que los define, los condiciona y los ubica socialmente de una manera determinada en ese proceso de descorporización y corporización, ¿no? que implementan. La deshumanización busca quebrar identidades, vínculos y agencias, buscan separar al sujeto del cuerpo, pero la resistencia en la detención y la reconstrucción posterior implican procesos de dignificación, humanización y corporización, entendiendo el dolor también como una experiencia política. Acá dos citas. Habíamos hablado de, bueno, hay otros sentimientos de dolor, dice, la picana, los golpes constantes, el submarino, la sucesión de patadas, de que te violen a vos, ¿no? Y acá se está refiriendo al dolor físico. Y después dice, pero lo peor es el sentir, el escuchar lo que le hacen a los otros. Es muy común referir, por ejemplo, a las referencias de los que estuvieron detenidos, hacer referencia al dolor y a la impotencia que sentían cuando sus compañeras eran violadas en los centros clandestinos de detención y ellos lo presenciaban y lo escuchaban. Y aquí aparece Rosario, ese Rosario que antes de morir le pidió al Keno una mirada humana. eh, Dice que no, el único que pudo hacer algo, que lo, que lo supo hacer o que lo quiso hacer por cualidades de gran persona fue Rosario. Yo reivindico eso en él, de la valentía de putearlos, porque Rosario, cada vez que sentía que una compañera era violada, gritaba, ¡Viva Perón, carajo! Y entonces él lo que quería era sacar la atención de los perpetradores y de los violadores, sacar la atención que tenían sobre sus compañeras para que vayan hacia él. ¿No? Entonces dice, yo reivindico eso en él, de la valentía de putearlos así, con ese viva Perón, con garra, con huevo, con corazón. Y él sabía que lo iban a matar. Entonces la dignificación en los sobrevivientes tienen que ver con estas prácticas también de cuidado que los compañeros hacían entre sí, compartiendo el dolor y las emociones, dando ánimo para sobrevivir, ¿no? Acá viene otro testimonio. Cuando yo estaba tirado en el piso, hecho mierda, sentía una voz de un compañero que decía, pará, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y compartir esas cosas en medio de ese dolor constante, cuando volvían los compañeros de la tortura y vos podías comunicarte con ellos, hijo de puta, me duele todo, mirame, no, pero me duele todo, dale, no seas boludo, mirame, mirame. Y el otro se paraba y te miraba, y vos lo podías mirar a él sabiendo que él estaba como vos habías estado un tiempo atrás o un segundo antes. Es una escena muy bizarra, si se quiere, pero muy, muy fuerte y muy honda. La dignificación de los sobrevivientes tiene que ver también con lo que ellos llaman la resistencia pasiva que tuvieron las compañeras en cautiverio cuando fueron violadas y a pesar de eso no quedaban embarazadas, ¿no? Como una resistencia política también. Se llama, dice el testimonio,
amenorrea de guerra. Es una función fisiológica anormal que ante el profundo estrés que sufre la persona que está siendo violada, hay una parte de su yo profundo que dice, no me vas a tocar, esto es mío. Hay todo un mecanismo fisiológico de orden a sus ovarios para decir, ojo macho, no ovulemos, porque si ovulamos podemos tener un hijo de esto. Y no ovulan entonces. Hay todo un mecanismo de salvación, dice el que dice este testimonio. Y ahí terminé de comprender de que las violaciones no son una cuestión de placer, es una cuestión de apoderarse del cuerpo de otra persona y con esa fortaleza de oponerse a esa ocupación de su cuerpo, las compañeras construían algo distinto. Entonces ellas son infinitamente mejor que todos estos tipos. No hay punto de comparación. La dignificación en los sobrevivientes, atendiendo, orientando a ese dolor existencial también como motor de búsqueda de justicia, de disparador de prácticas de sanación, ¿no? Donde vienen los juicios. El dolor funcionó como un disparador. No es en vano buscar quién fue el que pegó el último palo. Son todos responsables. Alguno me mató a mí, el otro mató al otro, el otro mató al otro. Son todos responsables, ¿no? Con esta idea de todos los muertos son de todos. Para mí fue sanador cuando empezamos los juicios con 3 compañeros. Estuvimos en una especie de terapia en conjunto con una psicóloga y una psiquiatra, pero es sanador. Primero fueron los juicios y hoy, además de seguir participando en los juicios, me es muy sanador el contarlo. Esta persona que habla de esta sanación hace recorridos en los que fueron los centros clandestinos de detención, donde va contando su historia, la historia de sus compañeros, de sus compañeros fallecidos y sobrevivientes también. Entonces el dolor existencial como transformador creativo a través de diferentes prácticas de memoria, de reconstrucción del pasado en estos centros, ¿no? Yo los he transformado el dolor, dice, ¿no? Yo lo he transformado en satisfacción, porque a mí me preguntan muchas veces, ¿cómo hago para volver al calabozo donde estuve? ¿Cómo hago para volver a la sala de tortura, donde me pasó lo que me pasó? ¿Cómo hago para volver a los lugares donde yo sé que me metían cosas y me violaban? Mi satisfacción es que yo cuento, hablo de mis compañeros y en sí mismo los sobrevivientes somos no el ejemplo, pero sí un ejemplo de que hay una posibilidad de seguir viviendo y siendo algo. Entonces, este dolor que aparece como una experiencia política también, que no es solo físico, es moral, social y simbólico, donde los sobrevivientes transforman el dolor para reconstruir sentido y donde esta reconversión de los procesos que intentaron deshumanizarlos implica determinadas formas de transformar el dolor y orientar las emociones. Resignificar la experiencia traumática, orientar las emociones a la acción colectiva y la búsqueda de justicia, orientar las emociones a la construcción de vínculos de los familiares con los compañeros sobrevivientes y los fallecidos, y entonces es un dolor orientado a lo social, ¿no? Donde este compartir el dolor cobra mucho significado. Se lleva una experiencia muy íntima, que es la que se vivió en los centros clandestinos de detención, a la arena pública. Y este movimiento busca un reconocimiento social de la experiencia y reivindicación, ¿no? De las identidades políticas. Socializar no implica solamente sentirse acompañados y atendidos, sino también concientizar en materia de lo sucedido. Entonces, este dolor existencial implica un dolor moral digno de ser llevado y compartido para reivindicar la militancia, la lucha y las identidades y buscar justicia para sus compañeros muertos. Entonces, la humanización y la dignificación o la corporización, ¿no? Son resistencias y estrategias dentro de los centros clandestinos de detención y fuera de los centros clandestinos de detención a través de estas orientaciones emocionales. Por eso entiendo que la dignidad no es solamente algo intrínseco en el individuo, sino también es un acto político, ético, efectivo, afectivo y emocional. Y acá termino. Y no sé si me pasé o no, pero Muchas gracias. No, 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 no importa el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando estamos tratando en algún punto aquello que se resiste a la simbolización, ¿no? Que era un tema que también aparecía en la presentación de Sandra y que tanto me conmovió de tu exposición. Muchas gracias, Laura, por tu impactante exposición. Pasamos, si les parece, a la siguiente que será la de Joshua Hurtado y que se va a titular o que se titula Necropoder subversivo
y el retorno de los muertos. Muchas gracias, Joshua. Muchas gracias. ¿Puedo compartir presentación? Déjame ver si me dejan. Creo que sí. Yo creo Em, que sí, ahí está. sí, perfecto. Ajá, ajá. Vamos a ver. Ujú. ¿Ya se ve toda la pantalla? Sí, perfecto. Gracias. Primero que nada, muchas gracias a todas y todos ustedes. Y también quiero decir que es un privilegio estar aquí en compañía de mis eminentes colegas, de quienes estoy aprendiendo mucho y pues es también un privilegio conocerles en esta ocasión. También quiero avisar que hoy casi no dormí, tuve unas reuniones a las 4 y 5 de la mañana, entonces eso hace que no esté tan lúcido como debería, pero esperemos que algo salga de esta presentación. Muy bien. Eh, esta presentación tiene un enfoque, digamos, muy... eh, podría llamarlo incompleto porque realmente estoy presentando los avances de dos proyectos que están unidos, uno de los cuales de hecho con Tomás, y, y es para contextualizar realmente dos trabajos con enfoque teórico. Entonces vamos a ver si les hace sentido. Em, Como ya mis colegas han mencionado y muchos de ustedes ya sabrán, el contexto latinoamericano es un contexto eh, bastante enriquecedor para estudiar la muerte, a diferencia de lo que... No a diferencia, pero sí con muchos contrastes importantes con respecto a lo que ocurre eh, en otras regiones del mundo, sobre todo en Norteamérica y Europa. Aquí tenemos en muchos países un salvaje panorama necropolítico, en el sentido de que hay vínculos entre Estado, organizaciones criminales, organizaciones paramilitares y organizaciones capitalistas transnacionales que propician y dan surgimiento a este panorama. Recurren a la violencia para matar personas y destruir territorios. Un caso muy reciente que ocurrió aquí en México y que ejemplifica esto. Hay una minera, una compañía minera, en alguna parte del occidente de México, no me acuerdo bien en dónde, que se descubrió que estaba pagando a miembros del crimen organizado para amenazar a sindicatos de trabajadores a defensores del territorio. Y también eh, digo, esto no es seguro, pero es una hipótesis fundada, que también les habían pedido que desaparecieran a los líderes de estos defensores y de estos sindicatos de trabajadores. Em, entonces, estos vínculos, en este caso, entre el capital y el crimen organizado, ocurren no nada más en México, sino también en muchas otras partes de América Latina. También es una región de múltiples disputas ontológicas. Por ejemplo, en mi investigación del doctorado tuve la oportunidad de entrevistar a grupos indígenas de Perú, comunidades indígenas de Perú, que mencionaban que una de las cosas que más les dolía era la deforestación de la selva del Amazonas, donde residían, porque para ellos el matar a un árbol, el matar o el dañar a un río o contaminarlo, les generaba un dolor afectivo muy fuerte. Era como si estuvieran perdiendo a alguien de su comunidad con quien estaban fuertemente vinculados afectivamente. Entonces,
tienen una noción de que los ecosistemas son entidades vivas con las cuales se relacionan afectivamente. Y esto contrasta con el entendimiento de las sociedades modernas y particularmente de las empresas capitalistas y los agentes del capitalismo, de los ecosistemas como cosas sacrificables, vistas como recursos para generar mercancías que sirvan para la acumulación del capital. Entonces, también hay una disputa ontológica que está relacionada con la muerte. También es una región de movimientos de resistencia donde los muertos desempeñan un papel central en la configuración de dichas resistencias. Y para ejemplificar esto, eh, uso un ejemplo de aquí de México, eh, de la comunidad trans en Ciudad de México, donde una, una mujer trans fue asesinada por un guardia de seguridad, 2016 creo, o por esas fechas, y sus compañeras y amistades de la comunidad trans, en el camino al, al entierro de su compañera, de su amiga, eh, pusieron el ataúd con el cuerpo en medio de una avenida de Ciudad de México, de la Avenida Insurgentes, para interrumpir la circulación, pero también para manifestarse en contra de la impunidad con la que había actuado el guardia de seguridad que asesinó a su amiga. En ese sentido, eh, la presencia del cuerpo de su amiga fue central en la configuración de ese momento de resistencia. Y también posteriormente, porque a partir de ese evento fue que la comunidad trans adquirió una fuerza política importante en Ciudad de México. Y finalmente, porque hay prácticas de relacionalidad ontológica entre los vivos y los muertos, incluidos los muertos no humanos. Y con esto me refiero a eh, el hecho de que eh, hay, eh, regresando al ejemplo de los ecosistemas, eh, considerándose como seres vivos no humanos, eh, al morir y deteriorarse, tienen un efecto sobre los vivos. En el caso de las comunidades indígenas que pude entrevistar, era un efecto afectivo, un dolor fuerte sobre la pérdida de los ecosistemas, también una inquietud severa sobre sus posibilidades de sobrevivir, pero incluso para los propios agentes del capitalismo y del crimen organizado que estaban explotando los ecosistemas, eh, esta explotación excesiva lo que provocaba era limitar su capacidad de usar esos recursos de los ecosistemas a futuro, porque estaban deteriorando la capacidad de los ecosistemas de regenerarse. Y también volvían los ecosistemas más peligrosos para ellos mismos. Mencionaban mis contactos de las comunidades indígenas que pude entrevistar, que en una ocasión presenciaron que lo que ellos creían que era un grupo del crimen organizado intentó regresar a una zona del río cerca de donde habitaban, pero hubo un deslave. Se cayó tierra, lodo y les impidió el paso. Entonces, este ejemplo lo que indica es que al deteriorar los ecosistemas, entendidos como entidades vivas, mm, también posteriormente afectan las actividades de los vivos, incluso de los propios agresores de los ecosistemas. Em, sí. Ahora, parte del trabajo teórico que estoy realizando es apoyarme en el concepto del necropoder subversivo, desarrollado por Olof Olson.
Este concepto es usado para describir cómo las amistades y familias de las víctimas escenifican eventos públicos de conmemoración, que son muchos de los que ya dijeron mis eminentes colegas anteriormente. En el caso de México, un ejemplo claro es, ha habido manifestaciones mm, en contra de la violencia y en contra de las desapariciones, pero una particularidad es que en en algunas fechas de Día de Muertos en México, se generan estas lápidas con epitafios que le hablan directamente al gobierno y a los grupos criminales, reclamándoles por su homicidio o su desaparición y la impunidad con respecto al caso. Eh, Estos eventos de duelo desafían narrativas oficiales y las estructuras de necrogobernanza, que son los nexos que existen entre Estado, capital, crimen y en algunos casos grupos paramilitares. Y la idea de necropoder subversivo nos orienta a pensar que la muerte no implica la desaparición, como sí lo implicaría bajo una concepción moderna, occidental de lo que es la muerte. Le llama Toby Austin Locke la concepción finalista de la muerte, a partir de que dice que la muerte, a partir de la muerte ya no hay nada. El ser que murió ya desaparece y no tiene efectos sobre el mundo de los vivos. Es esta manera de entender la concepción moderna y occidental de la muerte. Pero a partir de la idea de necropoder subversivo, sobre todo en el contexto latinoamericano, eh, creo que Laura no me dejará mentir, también vinculado con muchas escuelas de pensamiento y estudios antropológicos. Los muertos son centrales para organizar relaciones sociales y las comunidades. Y en el caso particular de América Latina, también abre horizontes de resistencia sociopolítica. Entonces, el necropoder subversivo implica también que hay vestigios de los muertos que permanecen en las redes de relaciones dinámicas que continúan activas en el presente. Y estos vestigios de los muertos son transportados hacia el futuro. Ahora, con respecto a los dos proyectos en los que estoy trabajando, uno con Tomás, les presento sus nombres provisionales y algunas preguntas guía de investigación. No necesariamente son las finales, pero son las que detonan o las que nos van ayudando a pensar estos temas. El primer proyecto es el necropoder subversivo de los muertos. Y las preguntas que me guían son, ¿cuáles son las fuentes de poder que usan los muertos para desafiar las estructuras de necrogobernanza? Y la segunda pregunta es, ¿cómo evaluamos el éxito del necropoder subversivo? Eh, ¿Cómo sabemos si los muertos tienen éxito en desafiar estas estructuras? El segundo proyecto, que es el que estoy haciendo con Tomás, es la Agencia Política de los Muertos. Y nos preguntamos, ¿qué papel desempeñan los muertos en la vida política? ¿Cómo es que los muertos retornan? Es decir, pensar su grado de autonomía. ¿Regresan solamente con la ayuda de los vivos? ¿O tienen algo más que les ayude a retornar independientemente de lo que los vivos hagan? ¿Y cómo es que los muertos ejercen su agencia política? Es decir, sea ya con ayuda de los vivos o de manera, con algún grado de autonomía, ¿qué nos indica que están ejerciendo su agencia política en el mundo de los vivos? Y como son proyectos teóricos, en realidad estamos tratando de hacer una revisión de literatura y mm, pensar estas preguntas según diferentes corrientes de pensamiento y diferentes estudios también empíricos. Y con respecto al primer proyecto, el del necropoder subversivo de los muertos, y algo
sobre lo cual construí también un reciente capítulo en la antología de Decolonizing Death Studies, decolonizando los estudios de la muerte, es que los muertos tienen tres fuentes de poder. Eh, Significados, afectos y perdón por el error de ortografía, me lo cambió. Debería decir materialidad. Em, con respecto a los significados, estos se manifiestan en narrativas, en símbolos, en comunicación entre los vivos, eh, pero también significados que la propia materialidad de los muertos puede generar. Esto puede ser su materialidad simbólica, digamos, tumbas o monumentos, pero también puede ser su propia materialidad del propio cuerpo y lo que deriva del cuerpo. Y afectos, los afectos que circulan en las redes de relaciones y que están propiciados por los significados y la materialidad. Mm, También me cambió el título está en inglés, pero bueno, los hallazgos preliminares del Proyecto 2, la Agencia Política de los Muertos. Eh, Junto con Tomás estábamos dialogando sobre estas tres esferas, eh, sobre, sobre qué implica la Agencia Política de los Muertos. Y esto también lo han hablado ahorita Sandra y Laura. Eh, lo primero es que los muertos forman y sostienen a las comunidades políticas. Pero esto no implica que solamente tengan una dirección en su tipo de agencia. Sostienen a comunidades específicas, sostienen al Estado, pero también sostienen a movimientos de resistencia contra el Estado. Entonces, los muertos están al centro de disputas políticas, ya sea que se incorporen y sean usados en narrativas y simbólicamente o incluso materialmente por el Estado, pero también por movimientos de resistencia. Entonces hay una disputa ahí. Con respecto a si retornan con ayuda de los vivos o de manera autónoma, hasta el momento podemos decir que retornan de las dos maneras o de manera semi-autónoma en algunos casos. Eh, ya sea con ayuda de la familia, las amistades y aliados políticos, con infraestructura tecnológica, ya sea básica o avanzada. Y dependiendo de cómo queramos interpretar esto ontológicamente, mediante su manifestación en fantasmas o espíritus. Em, Comentando lo de la infraestructura tecnológica, ya hemos hablado de monumentos, tumbas, eh, carteles su manifestación en obras de teatro incluso. Pero ha habido o sea, para mostrar un ejemplo muy avanzado tecnológicamente, podemos pensar en esta idea de las recreaciones digitales de los muertos. Eh, Esto es una idea que en inglés se les conoce como griefbots o thanabots, pero en México una de estas manifestaciones fue eh, hubo un periodista que se llamaba Javier Valdés. Él fue asesinado en 2017, si no me equivoco. Y poco después, junto con una organización de la sociedad civil y ayuda de la propia viuda de Javier Valdés, hicieron un video con la voz y la apariencia de Javier Valdés, reclamándole al gobierno por la impunidad en su caso. Entonces, este es un ejemplo de un Tanabot mucho más avanzado que también depende de la infraestructura tecnológica. Y con respecto a los fantasmas y los espíritus, independientemente de su naturaleza ontológica, lo que sí podemos decir es que tienen efectos sobre los vivos políticamente. Hay zonas en México, sitios de masacres, donde grupos criminales
y también agentes del Estado no se atreven a entrar. No se atreven a entrar porque dicen que están embrujados o porque hay presencia de fantasmas. Eh, que sea verdad o no es otra cosa que podemos discutir, pero sí tienen efecto. Y finalmente, los muertos tienen mecanismos de agencia contextualmente específicos, monumentos conmemorativos, narrativas y leyendas, y nuevos cuerpos. Con nuevos cuerpos me refiero al caso de los Thanabots, por ejemplo, pero también en el caso de las obras de teatro, cómo los vivos interpretan a los muertos en nuevas narrativas que buscan dignificar y volver a traer al mundo de los vivos, a las dinámicas de los vivos, a las personas que murieron. Esto me lleva a las conclusiones preliminares, muy preliminares, que son: los muertos tienen influencia en el mundo de los vivos, en el sentido de que siguen influyendo en la vida sociopolítica. La capacidad política de los muertos es multidimensional. Pueden tanto ayudar a reforzar como a resistir las estructuras políticas actuales. Y queda pendiente el resolver las preguntas de cómo evaluar si el necropoder subversivo tiene éxito y hasta qué punto son autónomos los muertos en el ámbito político. Y lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joshua, por esta presentación, por esta exposición de este tema tan importante para la vida política latinoamericana, como es el del retorno de los muertos, y por seguir incluyendo términos que se van repitiendo entre las tres conferencias, como el concepto de cuerpo, como la cuestión del cadáver, eh, entre o la desaparición, entre otras. Así que muchas gracias. Y ahora sí damos el lugar a la cuarta y última exposición, en este caso de Ana María Martínez de la Escalera, y su conferencia se titula Muerte, operación metafórica, metonímica o gesto político. Muchas gracias, Ana María, te doy la palabra. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Gracias a los compañeros. Qué bueno que les tocó aparecer antes que yo, porque entonces estuve muy pendiente de lo que estaban diciendo y de verdad es una mesa súper interesante. Y gracias también al público que tengamos, si tenemos. Agradezco desde una o con una pequeña corrección. Quisiera creer que nuestro pensamiento debería llamarse nuestro americano y no latinoamericano, como algunos compañeros aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, le han llamado desde hace unos cuantos años. Por ejemplo, Horacio Ceruti, que junto con compañeros del mismo Dussel en su momento, han reclamado esta idea de lo nuestro americano, que me gusta más que seguir hablando de Latinoamérica o latinoamericanos o hispanoamericanos. Y hay, por supuesto, otros términos que proceden de las lenguas indígenas, como Abya Yala, como todos bien sabemos, ¿no? Muy bien. Este texto mío que voy a leer, y lo haré rápidamente, es parte de un texto más grande. Entonces, seguramente van a notar ausencia de profundidad en algunos puntos, pero bueno, tenía yo que presentar esto de una manera introductoria. Este texto está dividido en un pequeño prólogo para aclarar, una nota introductoria igual de pequeña y alrededor de 10 a 12 consideraciones. Empiezo con el prólogo. Aquí nos ocuparemos del gesto propio, el cual opera dando la muerte al otro y a lo otro en sus figuras instituidas académicamente, tradiciones, autores, libros, conceptos, herencias, epistemes e inteligibilidades. Y, al mismo tiempo, este gesto propio se conduce mediante una política de cancelación de lo porvenir y del acontecimiento. 2, atendiendo también y sobre todo a otro modelo de gesto al que vamos a llamar gesto otro o gesto de apertura a lo porvenir y a lo imposible en su impropiedad ontológica,
y en su fuerza de sublevación ante la política de la muerte. Vamos a atender a este segundo punto. 3. Ambos son gestos. El primero tiene por tarea dar la muerte, poniendo en operación procedimientos académicos de individuación exacerbada, de borramiento de los saberes colectivos de la gente y su nosotroridad, es decir, saberes concebidos fuera de un yo que aparece como sujeto que gobierna el sentido y la subjetividad, fuera de un yo que sostiene la emoción y el pensar, porque la idea sería que esa nosotroridad es siempre colectiva, común, sin propietario y sin carácter propio, es decir, sin ontología. Y esto para la historia de la filosofía nuestra americana, es importante. Una pequeña aclaración. El gesto propio se aplica en dar la muerte a los saberes colectivos, aquellos que no dicen yo, y utilizan el nosotros, el nos otros, como base y campo de prácticas políticas. El gesto otro, por otro lado, en estas anotaciones, está representado por esta fuerza de alteridad comparable con la nosotroridad de los saberes acuerpados de las mujeres indígenas y las feministas y su política común, que no solo existen en México. Esta política común se extiende, por ejemplo, al pensamiento indígena maya de las mujeres de Guatemala y de otras partes de esta zona nuestroamericana. Y finalmente quisiera mencionar como un caso, si nos da tiempo, ejemplar para poner en cuestión el caso de la bioética, que es una construcción teórica que muestra todos los problemas de la apropiación y el despojo epistemológico. Pues bien, desde hace 26 siglos, el saber retórico ubicará el gesto en la parte correspondiente a la actio, la acción compañera de la palabra. Si le hemos de creer a Gorgias en el encomio Helena, en ambas, palabra y acción, descansaba asombrosamente la potencia del decir, o, lo que es lo mismo, su hacer sobre cuerpos y sus relaciones e intercambios experienciales, que hoy quisiera llamar materiales, que son también sin duda emocionales, como han sostenido las compañeras que han hablado antes que yo. En nuestros turbulentos tiempos político-transmediales, esta idea del cuerpo aparece, y de sus gestos, aparece revivida, revisitada, actualizada y reactivada en sus fuerzas, puesto que la dimensión de la actio o la acción da a pensar. Entre otras cosas, lo que voy a leer a continuación. 1. Gesto, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? En el aparecer o exhibición estético-política del gesto, hay dos modos o modalidades. El gesto que se sabe y se dice propio y ensimismado, y el gesto otro, imposible e impropio. De este último podemos preguntarnos, siguiendo a Derrida, por ejemplo, cómo algo puede ser y serlo a la vez impropiamente. No contentos con una respuesta, diremos más bien que la manera del gesto otro se aparece como una suerte de trabajo de duelo, desde no la indignidad únicamente, como señalaba la compañera Laura, sino establecido desde la corporalidad de la digna rabia, es decir, mediante un proceso de trabajo que hace frente al despojo capitalista, al que llamaremos expropiación.
proceso de resistencia colectiva de lo peor, de la tormenta. Este proceso de resistencia colectiva o duelo es a lo que llamamos gesto otro. El primer gesto, el gesto propio o que se reclama propio, que es el que da la muerte al otro en tanto tal, lo hace produciendo al otro y su otredad desde las coerciones del aparato, el aparato jurídico, político, pedagógico, además de industrial capitalista. La producción de otredad desde la maquinaria metafísica del poder mediante binomios y dualidades jerarquizantes despojan de esencialidad, de mismidad, para reservarla exclusivamente al polo dominante, como por ejemplo en los binomios que ya conocemos en la historia del pensamiento filosófico, mente, cuerpo, hombre, mujer, colonizador, indio, etc. Ahora bien, el polo dominado se aparece así sin carácter propio, puesto que dar la muerte es siempre y a su manera un arrebatar, despojar, expropiar legítimo, es decir, legitimado por la ley, tomando lo otro en inesencialidad, volviéndolo, tornándolo inesencial, desposeyéndolo de valor, es decir, de dignidad, y por tanto, según el argumento del gesto propio, volviéndolo legítimamente y justificadamente expropiable, apropiable, dependiente y dominable, es decir, de acuerdo a la ley vigente que el Estado Nacional defiende. Gesto típico del colonizador, por cierto. Para este y sus maquinarias, el valor es esencial, pues los dominados, puesto que para los dominados, la maquinaria les extrae su dignidad como pueblos. Asunto de ética y no de metafísica, porque, por supuesto, el gesto de lo macro propio se equivoca. Su derecho al despojo es injustificable, ilegítimo y agudamente resistible por lo otro, y mediante una serie de gestos o políticas otras de la alteridad operadas desde, insisto, el cuerpo y los cuerpos juntos de la digna rabia. El segundo gesto, por su parte, el gesto otro, no es ni secundario ni derivado, como supone el gesto apropiador. No es un segundón, como decimos en castellano, más bien sale en defensa de la alteridad y la otredad desde las artes dignas del cuerpo, trabajando sobre el tiempo y el espacio de lo colectivo, defendiendo su inesencialidad y manifestando su impropiedad exapropiativa y su no necesidad de proclamar una ontología del cuerpo. Muy académica. Dicho gesto de la dignidad o gesto otro y las artes que lo cobijan llega cargado o marcado por saberes tropológicos, figurales, invención de figuras y sobre todo desfiguraciones que son sus fuerzas de acción. Y así, gracias a esas artes e intervenciones del aparecer, el gesto otro o el otro gesto se enfrenta así a la muerte decretada por y desde los poderes ejercidos monopólicamente, aparecidos como justificables, como legítimos, mediante ciertas coartadas del decir hacer. Por ejemplo, en el caso de la bioética, que quería plantear como punto de partida o como ejemplo para discutir, en el caso de la bioética inventada por la medicina, reapropiada por la medicina, se utiliza como una manera de no llegar hasta el fondo de ciertos asuntos éticos en relación con lo viviente, dos coartadas, la sustentabilidad o la sostenibilidad, que quieren decir lo mismo, aunque se trate de querernos convencer de que hablan de otra cosa. En cualquiera de los dos casos se desconoce la digna rabia. En estos momentos podemos preguntarnos lo siguiente: ¿acaso el gesto otro da la muerte
a quien previamente la ha ordenado también, o más bien da la muerte, el gesto otro, a aquel otro dar la muerte. En el caso de dar la muerte por segunda vez, podría considerarse esto un acto de justicia académica, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la bioética, que solo pretende incluir lo excluido sin profundizar en realidad en la estructura o en la configuración que sigue produciendo una y otra vez las exclusiones. Sin embargo, dejar en pie las modalidades de la exclusión reproduce la estructura y jamás bastará con simplemente incluir. ¿No será más bien mejor considerar ese gesto otro una suerte de trabajo político de exapropiación que, además de poner en evidencia la falta o falla constitutiva o estructural en la expropiación, la desorganice, volviéndola improductiva? De lo contrario, la relación inclusión-exclusión se eterniza y continuará funcionando cual trabajo de némesis, repitiendo venganza tras venganza. Pero quizá no, quizá podamos pensar desde la digna rabia la exapropiación que muestra la falta sin fin de las venganzas, avisándonos esto no es un camino. Más bien la exapropiación detiene esa multiplicación aberrante, mítica del poder de dar la muerte y entabla o establece entre las diferencias una especie de juego de antagonismos sin muerte. Exapropiar es dificultar, quizá boicotear las apropiaciones y el carácter de lo propio, interfiriendo desde una justicia otra, más allá del derecho, la propiedad de lo propio. Propiedad de lo propio, esencia de lo propio, tanto económica, jurídica, epistémica, etc. ¿Cómo se dificulta? Esta es una gran pregunta. Primero, como lo sabemos por la práctica de las feministas y de las feministas indígenas o mujeres indígenas, se visibiliza, se evidencia, tal vez recurriendo a, como hubiera señalado hace ya muchos años Michel Foucault, a una arqueología, una genealogía y una estratégica o arte política. Otros insisten en renovar las estructuras conceptuales de la inteligibilidad aportando nuevas palabras. Se trata de una lucha académica sin fin por la posesión de lo verdadero. Lo importante entonces no es inventar nuevas nociones que estén, diríamos, y muy entrecomilladamente, a la moda, sino que permitamos dejar hablar los cuerpos desde la digna rabia y que ellos nos orienten, y no son cuerpos individuales, son cuerpos colectivos, y nos orienten hacia cómo podemos elaborar la exapropiación. Ahora bien, por otro lado, estoy convencida que encontraremos una respuesta si aprendemos a escuchar, por ejemplo, el trabajo, el pensamiento maya zapatista sobre lo común, que no es cualquier concepto, es una práctica corporal, intracorporal, intercorporal, es decir, aprendamos a escuchar en sus propios términos, en sus propias lenguas, cómo se construye lo común desde hace bastantes años, desde 1994, cuando se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sobre todo se genera la Ley de las Mujeres. Desde esta experiencia de la ausencia de propiedad como trabajo contra la tormenta, como trabajo de duelo contra la tormenta. Saber escuchar es saber responder a lo escuchado, es por lo tanto un ejercicio de responsabilidad.
En el caso de la bioética, con el que hemos querido ejemplificar, significa desde luego que para escuchar los saberes de la gente hay que hacerlo en sus propias lenguas, en lugar de dejarse reglamentar por el discurso privilegiado, por ejemplo, de la medicina, que se arroga el descubrimiento e invención de este saber bioético. No se puede unificar el sentido, que es lo que pretende una ciencia bioética, en torno al concepto, dejando que una sola voz se exprese. La ética de la bioética empieza por escuchar al otro y lo otro en sus términos y sobre todo en su propia historicidad, la historicidad de su propia historia. Me refiero a la temporalidad otra, el tiempo y el espacio de quienes, vivientes y no vivientes, han sido victimizados, colonizados, prohibidas sus culturas, sus lenguas, su espiritualidad y sus voces de denuncia. Vengan de donde vengan, la alteridad que, pese al gesto de la muerte, ha sobrevivido y continúa viva, demandando una justicia más allá del derecho. Y como han dicho los compañeros, en efecto, también los muertos hablan. Y los muertos no solo son humanos, no son siquiera vivientes, como un bosque, un arroyo, lo que el compañero Joshua llamó de manera un poco general, ¿no? Lo plenamente ecológico. O sea, la cuestión es sostener desde la digna rabia que están vivos, aunque están muertos, cuando son despojados, cuando son expropiados por el capital y el poder del Estado. Lo que el gesto propio de dar la muerte no puede evitar, aunque lo desee fervientemente, es borrar u obviar una cosa sumamente importante, aquello que vincula ambos modos, el gesto propio y el otro, en una suerte de estructura dialéctica de la imagen y el aparecer, a la manera de Benjamin, lógica de tensionalidades que se manifiestan en momentos de urgencia, no de catástrofe. Walter Benjamin y Michael Lowy, obviamente recientemente, tras ciertas discusiones en el mundo académico y de la política latinoamericana sobre la actualidad del pensamiento de Benjamin, el pensamiento crítico, maneja junto con Benjamin el carácter pertinente de la fuerza si se recurre a la historia de la política de los cuerpos juntos. Esta recurrencia a la historia de la política de los cuerpos juntos no habla de una crisis o una catástrofe, sino de una urgencia. La historia actual, historia del porvenir, y no solo inmovilizada en el tiempo pasado, es una historia interesada en estas urgencias, en que podamos, algunos dirán o algunas dirán, cartografiar estas urgencias y en otros casos simplemente enlistar qué es urgente, sin que haya una urgencia más urgente que otra. Esa urgencia es una manera de intervenir materialmente lo real, lo político y los cuerpos juntos, porque es desde ahí que podemos exigir acciones determinadas como gestos, incluso como algo más allá de los gestos. En ambas políticas parece tratarse de una tensión no resoluble entre gestos, el propio y el otro, pero sí se trata de que se abre a la discusión entre la autoridad opresora, el privilegio, la preponderancia, el dominio y el control, sobre todo institucional, o sea, el gesto propio como fuerza que siempre anida en la estrategia de dar la muerte como la muerte del otro.
Pero por otro lado, tenemos lo que se opone, es decir, lo que se resiste, el lado del gesto otro, que se materializa al tomar, no al dar la muerte del gesto propio, sino al tomar. Por ejemplo, tomar la calle, tomar una facultad, tomar la palabra en su propia temporalidad y espacialidad, cuya fuerza ético-política, como decíamos hace un momento, es la rabia, digna o no. No se trata de dos polos opuestos de una misma maquinaria metafísica, sino de la acción, quizá, para algunas y algunos, de la différence derridiana, es decir, se trata de una diferencia que no parte de binomios, de opuestos lógicos antagónicos. Se trata del trabajo de la diferencia, se trata del trabajo de la alteridad como trabajo de duelo, como trabajo cargado de gestos que hacen intervenir la memoria. Ahora bien, ya sea la figura de la dialéctica benjaminiana o la dialéctica entre dar y tomar en lucha, en tensión permanente, la alteridad, es decir, la justicia digna, más allá de diferencias teóricas, que son bastantes, parece introducir un gesto otro similar. Como todo gesto, se trata de una acción material. En este caso, es un gesto que trabaja, por supuesto, el sentido, pero sobre todo el aparecer del sentido. Y lo hace de manera desubicada, cual paseante que no se comporta como enemigo de los demás, pero su trazo se yuxtapone a los otros paseantes. La metáfora del camino, de los paseantes, del paso a paso, es típica de las últimas participaciones del pensamiento maya zapatista. Últimas participaciones, de hecho, hace unos días. Estos paseos materiales borronean las huellas de los poderes desde la gobernanza. En efecto, entre la dialéctica del dar y el tomar impera el desfiguro como potencia. La fuerza de acción del desfigurar es un desfiguro. Entre comillas, en México se utiliza el término desfiguro como una especie de gesto que no se ha sabido ubicar, que va en contra de las buenas costumbres, como algo que cuidamos de no hacer en público. Esta palabra desfiguro le podíamos dar un valor mucho más fuerte. Desfigurar es dejar entrar el fantasma de lo impropio que atraviesa, es decir, sin esencia, que atraviesa y hace imposible la esencialidad del dar, pero también la del tomar. No hay ontologías que reclamen su derecho sobre cualquier otro hacer o decir nuestro americano. Lo constituyente del gesto, tanto propio, porque se dice a sí mismo que es propio, o del gesto otro, es la ausencia de propiedad de sí, su impropiedad, y de ahí la necesidad de replantear la expropiación como materia, pero también materialidad del gesto. Mecanismos, tecnologías que impactan en la relación de los cuerpos juntos. Es la fuerza de acción que se visibiliza o aparece tanto en escenarios discursivos como no discursivos. De alguna manera, el gesto es algo más. El gesto podría ser, si quisiésemos arguir, algo más, algo abierto a los
espectadores, lectores, el público, la recepción, incluyendo la opinión pública transmediada, a quienes Jacques Rancière hace unos cuantos años habría llamado, creo que con cierta corrección, espectadores emancipados. El gesto no solo viene de aquel que da o hace el gesto, el orador, el crítico, el político, los colectivos como sujetos de acciones, viene también del público, que aparentemente aparece siempre como pasivo. Por ejemplo, el público puede desfigurar el tiempo y el espacio, hacer aparecer gestos otros ahí donde los supuestos autores no se les había ocurrido, porque no hay propiedad del gesto. El gesto no se puede apropiar. Aunque se trate de reapropiar, falla, ¿sí? Es decir, se le cruzan, vamos a utilizar otros términos de Derrida, se le cruzan fantasmas, que el propio Derrida supo tomar también de algunos textos marxistas, que hemos olvidado, porque Marx, dentro de nuestra propia academia filosófica, es uno de los, no solo olvidados, son autores, textos, tradiciones a las que se les ha dado repetidamente muerte. Entonces, de alguna manera, esto está pensado también en cuanto a eso, ¿no? Hay autores de los que ya no se puede hablar, con tal de no aparecer impertinentes o fuera de moda. Se trata esto de que el gesto también es patético, en el sentido de patos griegos, si quieren ustedes. El gesto tiene una carga estético-política que marca y produce no solo sentires, decires, sino que sobre todo produce también afectos y afecciones, como se manejaba más temprano en esta mesa. Sentires que son emociones, que son sensibilidades, pero que nos hablan todo el tiempo y ponen en evidencia que se trata siempre de relaciones con lo otro y los otros, dejando que esas relaciones, vamos a decirlo así, tomen la palabra. Hasta aquí no estamos planteando una ontología del gesto humano. Estamos más bien introduciendo la idea de que impropiamente el gesto es pura intensidad estratégica, política podríamos decir, pero también de las artes del aparecer. Veo que ya no tenemos mucho tiempo y me he tomado un poco de tiempo en la lectura. Déjenme plantear entonces lo siguiente. Más allá de que insistamos en alejarnos de la intencionalidad, de la cuestión fenomenológica del gesto, de la cuestión ontológica, sería importante poder elaborar toda una especie de trabajo de descripción, de unificación de aquello que las culturas colectivas, las lenguas colectivas nos han planteado. Y nos lo han planteado a partir de un nombre que les ha costado trabajo y que ha implicado que las separen de la academia. Ese trabajo no es, ese nombre, ese concepto no es el de cuerpo, sino el de cuerpa. Y junto con él, las acciones que ese cuerpo individual y colectivo, llamado cuerpa, lleva a cabo, que es acuerpamiento. En pocas palabras, el gesto otro está atravesado por figuras del acuerpamiento. Organización, resistencia, ejercicio rebelde, trabajo después de la tormenta que está padeciendo la naturaleza, como dice el EZLN, ¿sí? El acuerpamiento sería
nuestro camino otro. Y aquí me quedo, gracias. Muchísimas gracias, Ana María, por esta genial exposición que termina de cierto modo de anudar y también de abrir varios de los temas que fueron circulando en las cuatro exposiciones. Como siempre, el sentido aparece retroactivamente, así que ahora esta serie de investigadoras y esta serie de exposiciones me hacen mucho sentido a mí, así que les vuelvo a agradecer. Falta un minuto para que termine el tiempo formal del evento. Si quieren que abramos a una o dos preguntas, si nos quedamos 5 minutos más, y si no le damos series, cierre, se los doy a consideración de ustedes, sobre todo de quienes han expuesto. O más fácil, si hay alguna pregunta presente, pueden arrojarla, y si no, cerramos. Yo creo que entonces, a mi pesar, porque yo también tenía algunas, pero em, si les parece, le damos conclusión a este evento que ha tenido, si me permiten terminar con una intervención, una suerte o varios hilos conductores, entre los que está el problema con el que finalizaba uno, los que finalizaban a María, ¿no? La cuestión del sentido, que aparecía ya en la exposición de Sandra, en esa contraposición, o en esos dos extremos, ¿no? En la condensación absoluta del sentido, en el caso o la saturación, como dijo, del sentido en el caso de la muerte de Eva Perón, y el vaciamiento del sentido, ¿no? Es un tema que, aunque no haya aparecido explícitamente, por supuesto que con las desapariciones forzadas vuelve a aparecer, ¿no? En esa tensión entre la descorporización y la Perdón, corporización. Tomás, Sí, quiero agregar, por es favor. sumamente importante esta problemática del Ujú, sentido. Yo le agregaría, y de los haceres del sentido, ¿sí? Porque el ujú. sentido no es algo a lo que lleguemos, un origen que estemos buscando, implica haceres y necesitamos una historia de estos haceres. Ya lo creo, ya lo creo. Em, ya lo creo, y como tú has dicho, espero que hayamos trabajado desubicadamente para hacer aparecer el sentido. De modo que me alegró encontrar ese tema en las cuatro exposiciones. Les doy la palabra por si quieren cerrar de algún modo, por si alguien se quedó con algo para decir, y si no, nos vemos en el próximo panel. Les agradezco muchísimo a todos y a todas entonces, y les recuerdo que el 18 de mayo tenemos el segundo panel de este evento, que será sobre cultura y política. Lamento que no hayamos tenido tiempo para abrir a preguntas o para seguir discutiendo, y bueno, muchas gracias enfáticamente de nuevo a Laura, Sandra, Ana María y a Joshua por la participación, y Chao, nos vemos. Hasta luego, nos chao. vemos la próxima. Muchas gracias.